Buenos días. Eh, para retomar el Slack, yo voy a hablar acerca de un tema que me parece muy interesante, que es hipoacusia después de la meningitis. Para realizar este tema, yo elegí este paper, que es un consenso holandés, que es el último consenso que hay acerca de este tema, y que engloba básicamente conceptos claves en cuanto al estudio y al tratamiento de esta patología, que es bien importante. Desde el año 2010 es el último que he encontrado. Sabemos que la meningitis bacteriana, a modo de introducción, es una causa importante de hipoacusia, tanto en niños como en adultos. Se habla de que entre un 5 y un 35% de los pacientes con meningitis bacteriana van a presentar hipoacusia. 4% van a ser hipoacusias profundas bilaterales. Esto lleva obviamente a un detrimento en cuanto al desarrollo del lenguaje del niño, sobre todo porque son los niños los principales afectados, los niños menores de 2 años. Y se ha visto que entre un 25 y un 30% de estos niños con hipoacusia se retrasa su diagnóstico o no se diagnostica. Y esto básicamente porque se confunde muchas veces la hipoacusia con otras alteraciones que ocurren posterior a la meningitis, como alteración de la atención, por ejemplo. En cuanto al implante coclear, sabemos que es el tratamiento de elección para una hipoacusia profunda. Y es mucho más importante después de la meningitis, básicamente por el proceso que nosotros ya sabemos, que es la osificación coclear o la erintitis ossificans, que consiste básicamente en que hay una respuesta inmune a nivel de la cóclea, genera fibrosis, calcificación y obliteración de la misma. Lo cual entonces para su tratamiento idealmente es un implante coclear antes de que ocurra esto. Ahora, si es que ya ocurre la erintitis ossificans, un implante de tronco sería el tratamiento más adecuado. Por lo mismo, entonces se creó este protocolo que lo vamos a analizar de inmediato. Este protocolo se creó en 8 centros de Holanda, que se unieron entonces en este grupo de implante coclear holandés, los cuales entonces dieron a conocer estos resultados. Hay 4 conceptos claves que hay que tener en cuenta antes de hablar acerca del protocolo. El primer concepto clave, 1, es que se tiene que realizar lo antes posible la evaluación auditiva. Y esto es debido básicamente porque la osificación coclear puede ser tan rápida entonces como semanas después de la meningitis. Por lo mismo, de inmediato o al menos antes del alta. Segundo concepto clave es que la osificación coclear se puede presentar hasta 6 meses e incluso hasta 12 meses después de la meningitis. Es por lo mismo que el seguimiento del paciente hasta 12 meses es fundamental. Eso sí, se han reportado casos de hasta 10 años después de la meningitis que han presentado complicaciones. Sin embargo, estos son casos más extraños. Tercer concepto clave, no se recomienda diferenciar entre microorganismos para determinar la evaluación auditiva, a pesar de que sabemos que el neumococo lejos es el microorganismo más involucrado en esta laberintitis ossificans, hasta un 30%. Tercer y cuarto concepto clave es que se tiene que concientizar a aquellos médicos que manejen mucho más que nosotros el tema de la meningitis, como los pediatras, los intensivistas, los neurólogos, para que estén preocupados acerca de la evaluación auditiva. Dicho eso, vamos a pasar con el protocolo de inmediato. Primera recomendación, dexametasona. La dexametasona en dosis de 0,6 miligramos por kilogramo día dividido en 4 dosis por 4 días, o 10 miligramos en adultos dividido en 4 dosis por 4 días, se ha visto que mejora o disminuye el riesgo de complicaciones neurológicas y de hipoacusia. Se tiene que iniciar 10 a 30 minutos antes del inicio de antibióticos, básicamente para evitar complicaciones secundarias a una lisis de las bacterias a nivel coclear. Eso por un lado. Después, la segunda recomendación, como ya habíamos dicho, es la evaluación audiológica antes de que el paciente sea dado de alta, o
lo antes posible cuando el paciente sea capaz de hacerlo. Si es niño, se indica una emisión endoacústica. Si es adulto, una audiometría más discriminación. Si es un niño con emisión endoacústica pasa bien, o sea, no tiene ningún problema, o si es que la audiometría, en el caso de un adulto, tiene una hipoacusia sensorio-neural menor a 30 o no tiene hipoacusia solamente de forma bilateral, se recomienda seguirlo de forma audiológica solamente al primero, al segundo, al sexto y al 12º mes después de la evaluación auditiva. Este seguimiento se tiene que realizar de forma entonces periódica entonces en un centro otorrino que sea capaz de detectar si es que hay una proyección o no. Si es que esta emisión autoacústica en el caso del niño falla, niño menor de 2 años estamos hablando, falla, se tiene que referir pero de inmediato a un centro de implantador coclear para su evaluación auditiva, en este caso con un Vera. En el caso entonces de un adulto que tenga una hipoacusia sensorio-neural sobre 30, se tiene que derivar de inmediato a un centro de implantador coclear para entonces realizar una nueva audiometría. Entonces, a estos pacientes que tengan una alteración en la emisión autoacústica y si van a hacer un Vera o que tengan una hipoacusia sensorio-neural sobre 30, en el caso de la audiometría, se tiene que pedir urgente una resonancia de oído interno y de cerebro con contraste, repetir los exámenes audiológicos y realizar un escáner. En este caso, la evaluación entonces imagenológica es importante, porque como vamos a ver ahora, aquí se observa entonces las distintas fases en cuanto a la laberintitis ossificans, sabiendo que la resonancia, por un lado, es muy sensible para cambios tempranos a nivel coclear y el escáner para cambios muy tardíos, básicamente para la calcificación de la cóclea, que es la última fase. Vemos entonces las diferentes etapas entonces en una laberintitis, siendo la columna primera T1 con gadolinio, la segunda columna T2 y la tercera columna el escáner. En cuanto a la primera columna, que es T1 con gadolinio, vemos entonces que la primera triada entonces de imágenes es una imagen normal, tanto T1, tanto T2 y escáner. La segunda, el segundo trío, perdón, es la primera fase de la laberintitis ossificans, que es el aumento, la fase de contraste, que es por un aumento de la perfusión a nivel de la cóclea. Vemos que en T1 con gadolinio observamos un aumento en el contraste, en T2 normal y en un escáner normal. La tercera fase va a ser la fase de fibrosis, en la cual aún tenemos un buen contraste de la cóclea, pero en T2 empezamos a perder perilinfa. En este caso entonces es secundario a esta fibrosis, el escáner está normal. Y ahí hay que diferenciar si es que es de la rampa timpánica o rampa vestibular, sabiendo que la rampa timpánica es la más frecuentemente afectada y es la que peor resultados deja, básicamente porque ahí nos impide colocar mejor el electrodo. Finalmente entonces la última fase, la fase de osificación, donde ya vemos que en T1 se contrasta menos, en T2 ya prácticamente hay muy poca perilinfa y en el escáner vemos ya una calcificación de la cóclea. Entonces, si es que nosotros tenemos una proyección de la hipoacusia o una hipoacusia sobre 30, hacemos estas imágenes más repetir los exámenes. Y si no tenemos signos de contraste o de fibrosis de la cóclea, se puede seguir al paciente con exámenes audiológicos o implementarlo si es necesario. Si es que, y se tiene que seguir de todas formas, si es que existe ahora signos activos de fibrosis, a pesar de que aquí en este esquema sale que hay que diferenciarlo entre 30 y 70 y sobre 70, entre 30 y 70 hay una controversia acerca de implantarlos de inmediato o no. Ellos prefieren esperar, evaluar entonces la evaluación auditiva y si es que esta entonces empieza a progresar, se tiene que implantar.
Em, Algunos dicen que solamente con el tema de los signos de fibrosis se tiene que implantar de inmediato. Ahora, más de 70 obviamente necesita un implante coclear urgente. Si es bilateral esta hipoacusia profunda, idealmente. Y si es que tiene unilateral, también. También se recomienda la implementación bimodal en el caso de que en un lado tenga una hipoacusia profunda y en el otro tenga una hipoacusia leve moderada, pero que no tenga signos de osificación coclear. En cuanto entonces a conclusiones, la evaluación auditiva tiene que ser realizada después de una meningitis bacteriana a todos los pacientes y se tiene que referir a un centro implantado coclear lo antes posible en el caso de pacientes que presentan una hipoacusia sobre 30. Me pareció muy importante este paper porque es un tema que nos han llegado no mucha interconsulta, pero algunas, y el seguimiento entonces aquí es súper importante. Ahora es importante concientizar entonces a los médicos que manejan este tipo de patologías para que podamos tener un buen pronóstico en este sentido. Eso quería presentarle. Muchas gracias.